estamos celebrando todavía el mes de la mujer, quisimos pues tratar un tema que nos compete a las mujeres, que tiene que ver con el tema de la violencia de género. Por eso estamos acá con nuestra invitada, María Cristina Parra. Ella es abogado. Con ella vamos a hablar un poco sobre toda esta situación. La cuenta de ella la va a tener en Instagram, y tanto en la va a tener en pantalla, y es tanto en Twitter como en Instagram, @MA, de abreviatura de María, MA Cristina Parra, y su página web es rojasparra.com. Gracias por estar aquí, doctora, bienvenida. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias No, usted por estar aquí. Ahí trae una carpeta. Trae una carpeta por si hay aquí tengo la estadística. Sí, bueno, yo creo que vamos a comenzar por allí, doctora. Gracias por estar aquí, bienvenida. La primera pregunta es saber qué hay detrás de la violencia de género. ¿Por qué se da? Bueno, mira, primero que todo es bueno decir que es la violencia de género, ¿verdad? Que es una agresión que se comete contra las mujeres desde el punto de vista físico, psicológico, laboral, sexual, y que ocurre por esa, vamos a decir, desnivel que hay en las relaciones de poder entre el hombre y la mujer, donde la mujer siempre se considera que está por debajo, digamos, ¿no? en igualdad de condiciones con el hombre. Y entonces esa dicotomía en relación al poder de las mujeres hace que ella pueda ser en momentos determinados agredida. Y esa agresión física, psicológica, sexual, laboral, hace que la afecta muchísimo, la afecta a ella porque es una mujer que está siendo violentada, que está siendo maltratada, pues no es una mujer que se puede incorporar a la vida del país, de la comunidad, familiar, en buenas condiciones. Eso afecta su productividad en el trabajo, afecta su libre desarrollo como ciudadana, afecta la crianza de los hijos, porque una mujer que está maltratada, que tiene la autoestima muy baja, que de pronto tiene que tomar pastillas para dormir, para los nervios, para sus ansiedades, también afecta a los hijos y los afecta desde el punto de vista de crianza. Su productividad en el trabajo se ve también menoscabada. Y esto, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es un problema de salud pública. Así es. Y Naciones Unidas ha dicho que, además, esta situación de las mujeres crea un costo para los estados desde el punto de vista presupuestario, porque tú tienes que tener servicios de salud adecuados, tienes que tener asistencia, servicios de asistencia, digamos, psicológica para las mujeres, disminuye el trabajo y esto también ocasiona gastos al presupuesto. Entonces, el tema de la violencia es muy complejo y de verdad que afecta a las familias, a la sociedad y a los estados como tal. Ahora, en Venezuela, ¿cómo estamos con este tipo de organismos o instituciones que de alguna manera pues apoyen a la mujer? Mira, en Venezuela voy a hablarte que, por ejemplo, tenemos una legislación de avanzada, porque la verdad es que la tenemos. Habrás visto que recientemente se promulgó en el diciembre del 2021 la última reforma de la ley. Esta ley que la primera fue la ley contra la mujer y la familia, la violencia contra la mujer y la familia, en los años 99. Que existía la Comisión Bicameral de los Derechos de la Mujer del Congreso, y yo recuerdo que me cuentan quienes trabajaron en eso, que fue dificilísimo convencer a los hombres de la época de que aceptaran que podía haber una ley, y era violencia contra la mujer y la familia. Luego en el 2007 ya se habla, bueno, mira, no vamos a proteger tanto a la familia, sino a la mujer, y se habló de la primera ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue un avance. En el 2014 le hacen una reforma a la ley para agregar otros artículos como el femicidio y la inducción al suicidio. Y ahora reciente, en el 2021, vuelven a reformar la ley y le agregan otras formas de violencia. Tenemos 25 formas de violencia. Le agregaron la violencia política, la violencia informática, la violencia multicausal, la violencia ginecológica. Entonces, digamos que en cuanto a leyes, estamos muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que esas leyes tienen que cumplirse. Tenemos desde las organizaciones de mujeres, digamos que hay muchísimas organizaciones en estos momentos que estamos trabajando. Yo pertenezco a Voces Vitales, que es una organización que trabaja por el liderazgo y el empoderamiento femenino a nivel de las universidades. Hemos hecho 5 cortes con mujeres de todos los sectores y política, líderes comunales, etcétera,
¿Para qué? Para prepararlas, para que se capaciten, para que tengan su autoestima alta, para que puedan trabajar como líderes políticas o de cualquier en su comunidad. Está el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, que agrupa 36 organizaciones de mujeres. Está la Red Naranja, que también agrupa todas estas organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo todas estas organizaciones de mujeres? Unas más de derecha, unas más de izquierda. Cuando hablo de derecha e izquierda no es político, sino te quiero decir unas más conservadoras, otras más liberales, unas apoyan el aborto, otras no lo apoyan, otros apoyan ciertos temas por decirte, de preferencias sexuales, otras no, pero luchamos en el fondo todas por lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Luchamos todas estas organizaciones porque las mujeres podamos acceder a los espacios políticos en igualdad de condiciones, a los espacios laborales en igualdad de condiciones y principalmente que esta violencia contra la mujer que la afecta tanto, sobre todo la física, la psicológica, sea prevenida, sea radicada y sea castigada para evitar la impunidad. ¿Qué hay detrás de un hombre maltratador y qué hay detrás de una mujer maltratada? Bueno, aunque ese es un tema más que todo psicológico, pero yo pienso por mi experiencia, por mi trabajo, doctora, que detrás de un hombre maltratador tiene que haber habido una crianza de violencia, de maltratos, tal vez este hombre, porque no todos los hombres matan a las mujeres, vamos a estar claros, sino que eso ocurre, ese es el femicidio que podemos hablar más tarde de eso, pero hay hombres que son violentos porque en su vida, en su crianza desde niños vieron tal vez un padre violento, vieron violencia en su comunidad, violencia en el hogar, violencia en el padre, violencia en el abuelo, y eso se aprende. Entonces ellos entienden que una manera de resolver los conflictos en el hogar o los conflictos con la mujer es a través de la violencia. Y muchas veces esos hombres cuando reciben la adecuada orientación psicológica, cuando se dan cuenta de que lo que hicieron no estaba bien, cuando no han llegado a extremos de violencia grave que ya requiere privación de libertad, ¿verdad? Pues ellos cambian y por eso es que yo digo que la educación es muy importante. Muy, muy importante, el que un hombre yo digo que desde los pensos escolares, desde que están desde el preescolar, si a un niño y a una niña se les enseña a vivir en armonía, a no agredirse mutuamente, a no ofenderse, a que las mujeres también ni con el pétalo de una rosa, ese niño va a crecer de una manera pacífica. Si los muchachos en el liceo, en el colegio, entienden también que la convivencia pacífica es la mejor forma de resolver los problemas, pues vamos a salir adelante. ¿Y qué hay detrás de una mujer maltratada? Bueno, también puede haber una mujer sumisa, una mujer con poca autoestima, una mujer que no conoce sus derechos. Eso ocurre mucho con las señoras de nuestros sectores populares, ¿verdad? Que a lo mejor no han tenido acceso a la educación y no conocen los derechos. Entonces se dejan maltratar porque tienen miedo del hombre que les dice, te voy a quitar los niños, no te voy a dar más para el sustento. Y como estas mujeres no tienen independencia económica, pues tienen miedo y se dejan maltratar, se dejan golpear, no saben dónde acudir, no saben a quién pedirle una protección en relación a sus derechos, y eso es lo que ocurre. Es cierto que hay mujeres maltratadas a todos los niveles, en todas las clases sociales, y que uno ve a veces profesionales muy brillantes y todo, y sin embargo, bueno, en el hogar pueden ser maltratadas desde el punto de vista psicológico, aceptan ese dominio del hombre sobre ellas cuando nosotros tratamos de buscar es que el hombre y la mujer convivan en convivencia, valga la redundancia, convivencia pacífica, colaboren los dos en la responsabilidad del hogar, en la crianza de los hijos, lo que se llama ahora la corresponsabilidad de hombres y mujeres, las nuevas masculinidades. Ese es el título que le dan los psicólogos, enseñar a los hombres que la tarea del hogar, que la crianza de los hijos, no es solamente de las mujeres, Así es. Que es de ambos, porque muchas veces la mujer trabaja, cumple un horario de trabajo, llega a su casa, el hombre también trabaja, llega a su casa, pero él se sienta en el sofá a ver televisión, a esperar que le sirvan la comida. Entonces, ¿qué pasa? La mujer está sobrecargada de trabajo, no tiene tiempo para ella, no tiene tiempo para descansar, no tiene tiempo para divertirse, no tiene tiempo para un poquito de tiempo para ella que todos los seres humanos necesitamos, y eso pues ocasiona toda esa problemática en el hogar, ¿no? Y también el ejemplo para los hijos que ven que la mamá
es la sumisa, la que lleva toda la carga de trabajo. Y La que bueno, hace silencio, ¿no? es la que hace silencio y eso se va reproduciendo, eso es un modo que se copia Una forma una de, forma de hacer o de llevar las de hacer o cosas. de llevar las cosas. Según las estadísticas que usted maneja, doctora, en su papel, en el rol que cumple además en Voces Vitales, ¿tenemos números Bueno, actualizados en Venezuela, en Latinoamérica? Sí, en general, en Latinoamérica y en Venezuela, las estadísticas exactas han sido difíciles siempre. La verdad es que no existen muchos datos. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales de mujeres mantienen monitores sobre la violencia a través de los periódicos, lo que ocurre, los tribunales. Y hay algunos datos, algunas estadísticas que voy a buscar aquí leerlas, porque esa sí es verdad que no me las sé de memoria. No se preocupe, doctora. Pero que son importantes porque mira, el propio fiscal general de la República el año pasado, él mismo mencionó que desde agosto del 2017 al 2020 el Ministerio Público había conocido 610 casos de feminicidio, que es el asesinato de mujeres, ¿verdad? Por sus parejas, de los cuales más del 50% había recibido un acto conclusivo, es decir, una condena. Y el fiscal señaló que desde su llegada al Ministerio Público había realizado 170.789 actuaciones en caso de violencia contra las mujeres y que habían acusado más de 12.508. Que esto es importante y fue importante que él lo dijera porque, bueno, están manejando unas cifras que coinciden, han aumentado con la de las ONG. Por ejemplo, el monitor Utopix señaló que en el 2019 hubo 167 homicidios, femicidios. No son golpes ni violencia, sino asesinatos de las mujeres por parte de sus parejas, que eso es lo que es el femicidio. Es el asesinato de una mujer o la muerte de una mujer por su condición de mujer en el contexto, digamos, de las relaciones familiares, por ejemplo, su pareja, su expareja, su concubino, su exconcubino. Justamente le quería preguntar, una de las razones quizás más se repiten en casos de femicidio, ¿cuáles son? ¿Crímenes pasionales? Sí, se da muchísimo los crímenes pasionales, no sé, bueno, nosotros porque lo vemos y tal vez las redes de mujeres lo transmiten. Fíjate, en este año, nada más en enero, según los datos de CEPAX, a finales de enero ya había habido más de 20 femicidios. La mayoría ocurrieron en Mérida. Pero mira, en el 2019, en todas partes de Venezuela, pero en Mérida fue una región bien afectada. En el 2019, 167 muertes de mujeres, femicidio. En el 2020, 256 según Otopis. Y en el 2021, 290 según CEPAX. En Venezuela 40. Y 89 venezolanas que murieron en el exterior asesinadas, que ya llevan la cuenta. Entonces sí es un problema grave, y como te decía antes, Marjorie, a pesar de que tenemos esta ley de avanzada, a pesar de que ha habido cosas importantes, como por ejemplo que se ha creado una jurisdicción especializada en violencia contra la mujer y la familia, unos fiscales especializados en el área, unos tribunales especializados también, etcétera. A pesar de eso, cuando las mujeres van a acceder a la justicia, tienen muchas limitaciones. Tienen limitaciones, por ejemplo, obstáculos. Desde que van a denunciar, cuando se sientan frente al funcionario que recibe la denuncia, que por lo general, si no es una persona capacitada, como decimos nosotros, en género, que conoce lo que significa las sutilezas de la violencia contra la mujer, cuando es violencia psicológica, cuando es violencia patrimonial, cuando es violencia física, porque la física es la que más se nota, ¿no? Porque es un morado, etcétera. Pero si tú te sientas frente a ese funcionario y el funcionario, por no estar capacitado, te revictimiza, te dice, pero usted está segura, pero eso le pasó, pero ¿no será que usted lo provocó? ¿No será que usted lo trató mal? ¿No será que usted lo provocó con una faldita corta en los casos de abuso? ¿No? Entonces eso está revictimizando a la mujer que se siente avergonzada. O la van mandando de un lugar a otro, por ejemplo, hoy aquí, mañana aquí, venga mañana, y la mujer se cansa y no vuelve más. Doctora, primero conocer cuáles son los tipos de violencia. Bueno, mira, de acuerdo a la reforma de la nueva ley, a la nueva reforma
de diciembre del 21, hay 25 casos de violencia Ok. en la ley. Voy a mencionarte así algunos, los más importantes. Pues, está la violencia psicológica. Ok, que esos son insultos. Sí, actuaciones para minimizar a la mujer, para hacerla bajar su autoestima, para degradarla, hacerla sentirse mal, comparaciones que la degradan, etcétera, ¿no? Que aquí lo dice, comparaciones destructivas, amenaza. El acoso o hostigamiento, que es comportamientos, palabras, actos que pueden inoportunar a la mujer en cuanto a su dignidad, la amenaza, que puede ser verbal o escrita, ejecutados por cualquier medio, incluyendo los medios de comunicación. Hay violencia física, que son todo lo que se refiere a golpes, ¿verdad? Agresiones físicas, maltrato, lesiones internas. La violencia familiar, que es la que ocurre dentro del ámbito de la familia, ¿verdad? Y que puede afectar también a los familiares de la mujer, que es lo que, la violencia vicaria. Violencia sexual, violencia sexual en la relación de pareja. La violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de una mujer a decidir libremente su deseo de un acto sexual o no, su vida sexual, el no ser forzada. Esa es la violencia. Y la violencia sexual en la relación de pareja sustituyó al de violación dentro de las uniones estables, ¿verdad? Es igual también tu libertad de decidir cómo y en qué condiciones tú tienes tu vida sexual. La prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, que es por razones de género en los centros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Públicos o privados que le obstaculicen a ella el acceso a un empleo, a un ascenso, etcétera. La violencia patrimonial, que es producir lesiones tanto a los bienes muebles o inmuebles, destruirlos de una mujer. Violencia obstétrica, que es, por ejemplo, la apropiación del cuerpo de la mujer dentro de los procesos reproductivos por personal de salud, un trato deshumanizado, por ejemplo, en una mujer en los hospitales. Esto se ha denunciado mucho. En los hospitales que cuando la mujer está dando a luz, la maltratan, por ejemplo. Eso es una violencia obstétrica. A ver, ¿cuál es? Violencia de esterilización forzada, obligar a una mujer. Violencia mediática, violencia institucional, violencia informática. Esta es nueva, que es la comisión de un delito de violencia contra la mujer usando las tecnologías de la información. La violencia política, que menoscabe también el derecho de la mujer a participar libremente. Quiero detenerme un momentico en esta que había mencionado anteriormente, doctora. Informática. La informática tiene que ver con acosos que yo pueda recibir a través de redes. De las tecnologías de comunicación mediante el empleo, la divulgación de material audiovisual, videitos, cosas que lesionen tu dignidad como mujer. Esa es la violencia. Inclusive si recibo insultos a través de redes. Sí, a través de redes. La violencia política, la violencia ginecológica, multicausal, el tráfico de mujeres, el femicidio, la inducción. Esas son en general, ¿no? Los 25 tipos de violencia que la ley establece. Si alguna mujer ahorita nos está escuchando y se siente identificada con una o con varias de este tipo de violencias y conoce a su, vamos a llamarle a su agresor, ¿hay un organismo que me reciba la denuncia? Claro, claro. Bueno, ¿procede, doctora? Sí, vamos a ver. Fíjate, en Voces Vitales nosotros no es que resolvemos los problemas de violencia, sino que asesoramos, porque nuestra organización trabaja liderazgo y empoderamiento femenino a través de talleres, de cursos, de emprendimientos, pero remitimos a los organismos, a otras ONG que trabajan, como por ejemplo Fundamujer, CEPAX, el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central, que ellos atienden los casos de violencia y les dan asistencia legal y psicológica. Okay. Si una mujer decide en un momento determinado denunciar, yo le recomendaría que busque apoyo de estas organizaciones para que la apoyen legal y psicológicamente. Porque si bien es cierto, y es lo correcto, existen las unidades de atención a la víctima que sí funcionan, por ejemplo en el CICPC, la unidad de atención a la víctima de la Fiscalía, está obligada a tomarle la denuncia. Lo que te decía antes, lo que ocurre es que a veces estos funcionarios, si no están suficientemente capacitados, la mujer va y lo que hacen es, enviarla de un lugar a otro, o dependiendo cómo interprete la ley, este funcionario o funcionaria considera que hay violencia o no, le toma la denuncia o no, o la revictimiza. Entonces, por eso es que es bueno que esta mujer, antes de ir a estos organismos, ojalá
pueda recibir apoyo legal y psicológico, ¿no? Acompañamiento. Porque, ¿cuál es el obstáculo que yo veo de las mujeres para acceder a la justicia? Que, como te dije antes, no conocen sus derechos. Cuando se inicia un juicio, hace una denuncia, ella tiene después que llevar pruebas. Y si es violencia psicológica, por ejemplo, se le ordena una evaluación psicológica que a veces se demora mucho tiempo porque están copados los organismos que hacen las evaluaciones psicológicas. Pueden pasar 3, 4, 5 meses y el fiscal tiene un lapso para acusar. Y si la señora no tiene un acompañamiento y no conoce que tiene que apurarse, o el informe no llega a tiempo, o que tiene que llevar unos testigos, ocurre que el fiscal se ve obligado a sobreseer la causa. ¿Y qué es sobreseer la causa? Bueno, decir, mira, transcurrió mucho tiempo, hay unas causales de sobreseimiento, pero no se pudo comprobar nada, etcétera, solicitamos el sobreseimiento y aquel acto de violencia queda en la impunidad. Queda en la impunidad. Y bueno, las otras mujeres que tienen miedo justamente porque, como te dije antes, pues no saben qué hacer. Pero les repito, pueden ir a las oficinas de atención a la víctima, que son la Fiscalía General de la República, en la Avenida Urdaneta. El CICPC también tiene una oficina de atención a la víctima, las principales alcaldías, Chacao, Baruta, El Hatillo, Libertador también tienen una oficina que recibe denuncias. Claro, ellos reciben esa denuncia y están obligados a remitirla al fiscal. Como debe ser, ¿no? Como debe ser para que él inicie la investigación. Doctora, entendiendo que estamos hablando sobre la violencia hacia la mujer, o a la violencia de género, no puedo dejar de preguntarle o mencionarle, mejor dicho, algunos comentarios que nos llegan sobre el tema de la violencia hacia el hombre. Dice, por ejemplo, escribe Viso, ¿por qué tanto ensañamiento o ensañamiento contra el hombre que se busca con esta ley tan discriminatoria? ¿Quién defiende al hombre ante esta ley populista? Estamos claros que el que cometa un delito tiene que ser castigado, pero ustedes saben que le hacen a un hombre cuando lo llevan detenido por un delito que aún no se ha comprobado. Le preguntan. Sí. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué sucede con las mujeres que violentan o que son violentas ante el esposo y sus hijos? Aquí muchos no denuncian estos casos por posibles burlas y otros por orgullo. Son algunos de los comentarios. Se habla de violencia contra la mujer y cuando es al contrario, esto no es discriminación. A veces la mujer en un 70% es la que provoca la causa de la violencia. No. Bueno, las estadísticas demuestran, y por eso existe la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las estadísticas demuestran que realmente el 98, 99 de los casos de la violencia ocurre contra las mujeres. No niego, y puede ocurrir, y es lógico, que en algunos momentos existan también pues, mujeres violentas, mujeres con trastornos, mujeres con problemas que en un momento determinado puedan ejecutar actos de violencia. Y los hombres, por supuesto, que pueden denunciarlos si se cometió contra ellos una lesión, ir a través del Código Penal a lo que se llaman las denuncias por lesiones personales, ¿verdad? Pero existe esta ley y existe en el mundo entero, es que no es en Venezuela, en el mundo entero y en los países más desarrollados existe esta ley que se ha llamado, sí, una discriminación positiva. Porque esta ley es una discriminación positiva. Bueno, lo establece la Constitución venezolana, que se dictarán leyes para proteger las personas que en un momento determinado se encuentren en una situación de minusvalía. Por ejemplo, existe la ley de trabajo para proteger a los trabajadores, la LOGNA para los niños, niñas y adolescentes, la ley para las mujeres, porque está demostrado que las mujeres lo necesitan por su condición que analizamos anteriormente, ¿no? Dentro del hogar, desconocimiento, patriarcado existente. Y realmente esta ley se hace para prevenir y erradicar esta violencia. Entonces, el porcentaje más alto de hechos de violencia ocurren contra la mujer. Y de ahí que existen estas leyes que se llaman discriminación positiva con la intención de protegerla. Y las medidas se dictan preventivamente porque si no las dictas en el momento, en los casos graves, tú puedes dictar una medida de prohibición de acercamiento, de salida del agresor del hogar, de prohibición de persecución, de llamadas, etcétera, persecución en el trabajo. Son medidas preventivas que se dictan para proteger a la víctima porque si te mata ya es un poco tarde, ¿verdad? Seguimos en vivo con la doctora María Cristina Parra, abogado de Voces Vitales. @Voces Vitales de Venezuela es la cuenta. Si usted quiere escribir su caso
para tener una asesoría de la doctora y no quiere escribirnos en la cuenta porque usted quiere resguardar su privacidad, la entendemos, escriba un correo, fíjense, @vocesvitalesgerencia@gmail.com. No, vocesvitalesgerencia@gmail.com. Ligué aquí el correo con la cuenta en Instagram. Miren, vocesvitalesgerencia@gmail.com es el correo electrónico para que usted le escriba su caso a la doctora María Cristina Parra y por allí usted puede seguramente recibir alguna asesoría. Orientación, sí, asesoría. doctora, una orientación. Sí, cómo no. Porque a veces a veces uno no expone su caso por quizás temor a que al juicio. Sí, hay mucho temor a denunciar, justamente por eso, porque no saben dónde ir, no saben qué pruebas llevar, no saben si van a ser atendidas o van para allá y vienen para acá, entonces se desaniman y muchas veces tienen miedo, yo lo entiendo, vergüenza también. A las mujeres les da vergüenza denunciar la violencia. Esta pregunta que hacía Elizabeth Colmenares, o que hizo, cuando hay violencia de género que no siempre es por la pareja, hay varios escenarios, por ejemplo en las comunidades. Claro. Puntualmente, ¿cómo nos explica esto? Sí, fíjense, la violencia de género puede ser, como te estaba diciendo antes, en el contexto de las relaciones de pareja, en el contexto de una comunidad, en el contexto de un partido político, en el contexto de una organización, con todos estos tipos de violencia que les he mencionado. Lo que sí es que la ley se aplica solamente de hombres hacia mujeres, no de mujeres con mujeres. Es violencia, la ley se aplica solamente cuando es violencia por parte de los hombres hacia las mujeres, hacia las adolescentes, hacia las niñas. Escribe Yo Le Corro, buenos días, tengo una vecina que es maltratada desde hace mucho, pero últimamente ya se ha hecho visible en el barrio. Una vecina y yo hemos tratado de ayudarla, pero ella vuelve a lo mismo. Es muy, pero muy trabajadora. Mantiene al marido. Hace unos días le agarraron unos puntos en la cabeza y ella lo denunció. Y luego ella retiró la denuncia. Yo me he alejado porque me ha decepcionado mucho. Varios vecinos dicen que no se tarda, se me mueve el mensaje, dice, no se tarda mucho en matarla, Sí. por ejemplo, ¿no? Dice, yo la quiero mucho, le he hablado, pero ella hace para hacerle ver lo valiosa que es, pero está muy mal y no entiende eso. Bueno, eso ocurre muchísimo porque esa señora tiene sin duda la autoestima muy baja y le tiene terror al marido. Pero estas vecinas que la quieren y la aprecian pueden ir a la fiscalía a denunciar el hecho y quedan en anonimato. Tú puedes denunciar el hecho sin que tú figures tu nombre, eso es muy importante para ayudarla. Y la nueva ley contempla que los funcionarios públicos que están encargados de recibir las denuncias o de aplicar la ley están obligados incluso a actuar de oficio. Actuar de oficio es, si tienen conocimiento de que existe un acto de violencia, ellos pueden iniciar las averiguaciones sin que la víctima o la presunta víctima haya denunciado. Eso es un avance importante. Entonces le digo a estas vecinas que están preocupadas que por favor, incluso la Junta Comunal, la comunidad de vecinos pueden ir a la fiscalía. En la avenida Urdaneta está la atención a la víctima y pueden allí, eso creo que queda diagonal al edificio del Universal, si no me equivoco, por la avenida Urdaneta. Pueden allí ir y denunciar esta situación grave antes de que, como ellos dicen, sea la muerte, un hecho irreversible como es la muerte de esta señora, ¿no? Maitena 2017 escribe, en el año 2017 tuve un episodio de violencia de género que me obligó a denunciar a mi ex. Me sentí maltratada por funcionarios que me atendieron, quienes hicieron chistes y comentarios machistas, intentando culpabilizarme de lo que ocurrió. Fue Justamente. duro. ¿Qué pasa si te consigues con este caso? Bueno, ¿No puedes denunciar inclusive claro que sí lo al puedes funcionario? denunciar, puedes denunciar al funcionario. Es que justamente lo que te mencionaba al comienzo, muchas mujeres que acuden ante estos funcionarios que no tienen conocimiento, que no están capacitados en género, en lo que es la violencia contra las mujeres, que no saben interpretar las leyes, ocurre que revictimizan a estas mujeres y en lugar de ayudarlas, pues las ridiculizan, las hacen sentirse mal, que sientan vergüenza y desisten de la denuncia. Pero ella sí puede ir al superior de estos fiscales o a la dirección de familia y denunciar al funcionario porque ellos estarían obligados a hacerlo. Y tienen sanción de destitución de su cargo y hasta de arresto por no cumplir con las disposiciones de la ley. Yo creo que tenemos que conocer la ley y exigir que se cumpla. Cuando estamos unidos, cuando se buscan los recursos, cuando las mujeres tienen apoyo psicológico y legal, acompañamiento, la ley, y se exige su cumplimiento, la ley se
se cumple. Valga esa redundancia, se cumple. Doctora, cuando ya definitivamente, luego de la denuncia, se empieza una investigación, Ajá. supongo que hay que llevar pruebas, ¿no? Evidentemente, yo soy maltratada psicológicamente. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, las pruebas, el maltrato psicológico es una de los maltratos que es más difícil de probar y que por lo general los hombres a veces se salen con la suya si no hay una adecuada investigación. ¿Qué ocurre? Que se ordena hacer una evaluación psicológica, por supuesto, a esta mujer. Ya la ley permite que las evaluaciones psicológicas las hagan incluso médicos privados, que tendrían después que ratificar su firma, por supuesto. Pero lo que ocurre en la práctica es que estas evaluaciones se ordenan y los centros, digamos, del Estado que hacen estas evaluaciones, medicatura forense, etcétera, están sobrecargados de trabajo y te dan las citas para 3, 4, 5, 6 meses. Y por eso nosotros hemos recomendado desde las organizaciones que existan sitios especializados de atención a la víctima psicológica para que sea rápida esta elaboración del informe. También una mujer, por ejemplo, que es golpeada y que le salieron unos morados y en 3 meses que le van a hacer su examen médico forense ya desaparecieron las marcas. Entonces esas son las fallas que hay que tratar de que el Estado, a través de políticas públicas adecuadas, como por ejemplo... Y esto no es nuevo, doctora. No, eso es de toda la vida. Quiero decir, el tema de la falta de políticas públicas donde se atiendan este caso. Esto no es un tema, toda la vida. No tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con... Eso es del Estado. Yo siempre digo que es el Estado, los gobiernos sucesivos. Siempre ha sido así. Que tiene que haber políticas públicas adecuadas, que hayan instituciones que atiendan problemas de drogas, problemas de alcohol, atención psicológica a la mujer y que tengan un presupuesto adecuado también, un presupuesto adecuado para poder cumplir con sus labores y que además de eso capaciten a su funcionario. Yo siempre, las recomendaciones nuestras son siempre las mismas y son recomendaciones que da Naciones Unidas a nivel internacional a todos los estados. Capacitación a los funcionarios y funcionarias que reciben o que tratan o que aplican la ley en materia de violencia contra la mujer y la familia. Hay expertos, hay jueces fabulosas, hay jueces que de verdad que dan su vida en esta materia que es tan fuerte, tan delicada, pero todavía hay funcionarios que no saben interpretar la ley. Por eso también estamos pidiendo un reglamento de la ley, porque el reglamento sí es obligación del Ejecutivo, no es el Legislativo el que lo promulga, y tendría que hacerse para aplicar indicaciones de interpretación de la ley, ¿no? Doctora, cuando se comprueba el caso de un maltrato, por ejemplo, un maltrato psicológico, sexual, las penas son distintas, ¿no? Sí, ya ese es el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal y depende de la gravedad del caso, se dan las penas. Pueden ser penas de 3 años, de 2, de 4, si es homicidio, pues si es feminicidio, 15, 20 años de acuerdo a las circunstancias. Y mira, la ley también es muy preventiva, porque yo siempre digo, la ley no es solo agarrar y poner presos a todos los hombres, no. La ley también es prevención, indica que se debe enviar muchas veces a los agresores de lesiones leves a hacer trabajo comunitario, por ejemplo, hay penas de trabajo comunitario, de pintar una escuela, de asistir a unos cursos. Pero doctora, ¿eso es suficiente? No, estoy hablando de los casos en los que se puede recuperar a la víctima, ¿verdad? Cuando son lesiones leves, pero a partir de allí tiene que haber servicios especializados que puedan ayudar a recuperarse a estas personas, porque si no, tú llevas a este señor a la cárcel, que tienes que hacerlo en el caso de un delito grave, pero probablemente cuando salgas, si mentalmente sigue mal, si es un hombre violento, lo va a volver a hacer. Entonces, estas políticas públicas son muy importantes, porque si no hay dónde acudir para que tú te atiendan y te ayuden a solventar esos problemas que vienen psicológicamente afectándote, eres un hombre muy agresivo, eres un hombre violento, un abusador sexual o un sádico, de verdad, son penas mucho más altas, ¿no? Un delito muy grave. Mire, doctora, la estoy escuchando y yo pienso, con todo el respeto, evidentemente, que el que es violento, doctora. Que no tiene... Yo creo, ese es mi punto de vista, ¿no? Y quizás aquí vaya a ser tildada de una mujer feminista, pero yo le digo algo. Yo creo que el violento es violento. Yo creo que más allá de una labor social, tiene que ir a una labor social y un psicológica. Trabajo psicológico para internarlo, doctora. Es que te lo he dicho desde el comienzo. He dicho que la ley no es solo para castigar, que hay que prevenir, que hay que buscar,
castigar y estamos en contra de la impunidad cuando el delito lo amerita, pero en determinados casos que son leves se acostumbra o mandar orientación psicológica, pero no hay dónde, ¿ok? Tratamiento psicológico, pero no hay, trabajo comunitario. Mira, yo siempre cuento una anécdota que ocurrió hace muchos años con el Instituto de la Mujer, con el Instituto Nacional de la Mujer, que había un señor que manejaba un taxi y maltrataba a su esposa mucho. Por fin ella lo denunció y ¿cuál fue la pena porque eran maltratos leves, pero cuál fue la pena que le puso la jueza? Mira, va a trabajar en la oficina de atención a la mujer del Instituto Nacional de la Mujer de la época, vas a trabajar ahí como mensajero y vas a recibir denuncias. Y ese señor era famoso después, lo ponían con su taxi a llevar, a traer, a recibir las denuncias de las mujeres. Y él dio después una declaración donde decía yo me regeneré, yo entendí lo que era la violencia, yo vi el sufrimiento de esas mujeres, yo pido perdón y bueno, ya era una persona querida dentro del Instituto Nacional de la Mujer. Y fíjate, ese es un ejemplo, claro. No era un asesino, no era un abusador sexual, pero era un hombre violento, pero hay diversos tipos de violencia, ¿no? Ninguna se justifica. Y al final quedó escuchando los casos, la esposa lo dejó y la pobre, pero usted pregunta ahí, ¿y la mujer maltratada? No, eso fue un castigo para él. La mujer maltratada tiene que recibir también atención. Recuerde que la cuenta de Instagram es @Voces Vitales de Venezuela. La cuenta en Instagram de la organización de la doctora es @MA Cristina Parra. Y su página web rojasparra.com. Si usted desea recibir alguna asesoría, alguna orientación y usted no quiere exponer el caso a través de la cuenta en Instagram, sea la nuestra, o sea de Voces Vitales, puede enviar un correo a vocesvitalesgerencia@gmail.com. vocesvitalesgerencia@gmail.com. Seguimos entonces, doctora, conversando sobre el tema de la violencia de género a propósito del mes de la mujer. Estamos por eso desarrollando el día o este programa el día de hoy, no porque sea el Día Internacional de Protección hacia la Mujer, sino por ser el mes de la mujer, ¿no? Que se celebró el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de mayo. Hablábamos, y desde su punto de vista como profesional, doctora, ya que nos quedan muy pocos minutos de entrevista, hacer un llamado a la población. ¿Cuáles son las consecuencias de no denunciar y el impacto que tiene la violencia de género en la sociedad y sobre todo en nuestro país? Porque no es un secreto, doctora, que nosotros aquí sábados y domingos leemos los titulares porque hacemos los programas solamente el fin de semana y por lo menos un titular por fin de semana se lee o lo leemos en función a casos de violencia de género. Sí, bueno. El tema de la violencia de género realmente pues, es un tema complejo, como te indiqué al comienzo del programa, es un tema que afecta no solo a la mujer violentada, sino que afecta a su familia, afecta a sus hijos, afecta a la comunidad, a la sociedad en la cual se desenvuelve, en términos de salud, de productividad de un país, por los costos que ocasiona el atender a estas mujeres víctimas de violencia, por los trastornos que trae una mujer agredida y violentada a la sociedad, a su hogar, a la familia, y porque las comunidades, la violencia genera violencia. Yo creo que para que un país se desarrolle adecuadamente, en paz, en armonía, en convivencia ciudadana, necesita ciudadanos, hombres y mujeres, educados para la paz, ¿verdad? Bueno, yo pienso que las mujeres tienen que aprender a denunciar, tienen que tener, primero que todo, autoestima, conocerse ellas a sí mismas, valorarse como mujeres, saber que nadie, ni el hombre ni la mujer son superiores el uno al otro, que somos iguales en condiciones, diferencias biológicas, por supuesto, ¿no? Pero los mismos derechos y tenemos que vivir, como lo señala nuestra propia Constitución, en corresponsabilidad en lo que es la atención a los hijos, al hogar, al trabajo común, a la lucha por el país. Yo creo que las mujeres deben acudir siempre. Hay varios lugares, sobre todo en Caracas y en el interior también, donde les dan orientación, acompañamiento legal y acompañamiento psicológico. Desde Voces Vitales las podemos orientar, decirles dónde deben ir, darles una referencia, pero les digo que existe una organización que se llama Fundamujer, CEPAX, Centro de Estudios de la Mujer,
donde pueden acudir a presentar sus denuncias. La pueden buscar por las redes. Si tú buscas CEPAC, Centro de Atención, Centro de Estudios de la Mujer, CEN, UCB, Funda Mujer, en las redes aparecen todas y tienen líneas telefónicas, que no recuerdo el teléfono en estos momentos, pero tienen líneas telefónicas donde también acudir. También, sí, hay que también. buscarlas, ¿no? Bueno, y mi mensaje para las mujeres es que se capaciten, que estudien, que se valoren, que aprendan, así tengan un emprendimiento para que logren independencia económica. Cuando una mujer tiene independencia económica, es más respetada, tanto respetada, digo yo, por su pareja, porque no tiene por qué estar sometida a maltratos por el sustento económico de sus hijos, ni por la manutención de ella, sino que es una mujer que puede aportar tanto a su hogar, a su país, a sus hijos. De allí que, amigas, mujeres, capacítense, estudien, valórense. La autoestima es muy importante, el saber que como mujeres tenemos un valor en nuestra sociedad, somos las que sacamos junto con nuestros compañeros, pues los hijos y un país adelante. Hay algunos, aquí vamos a presentar, doctora, aquí atrás para que la doctora por favor también lo vea, muchachas. Estos centros de ayuda de violencia de género, algunos son, ¿no, doctora? Funda Sí, Mujer. Funda Mujer, que es el que les hablaba, bueno, Müller Venezuela, la Red Naranja, y el Centro de Justicia y Paz de CEPAX. Son algunos de los... Faltaría el CEN UCB, que lo pueden buscar también por las páginas, ¿no? CEN, Centro de Estudios de la Mujer de la UCB. Centro de Estudios de la Mujer de la UCB. Bueno, esto es una información que va a estar a disposición de ustedes en nuestra cuenta en Instagram, en la historia, muchachas, de nuestra cuenta en Instagram. A ver, aquí hay un comentario que le hacen, doctora, todavía tenemos algunos minutos. Dice, yo personalmente me di cuenta que el hombre que es violento nunca cambia. Empiezan alzando la voz, luego la mano y después terminan golpeando a su pareja. Queda de parte de nosotras seguir allí o denunciar. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que sí, todos tenemos derecho depende el nivel y depende la lesión psicológica que tenga esta persona. Todos tenemos derecho y podemos reeducarnos cuando la violencia no es grave. Pero por supuesto, hay hombres violentos que nunca van a cambiar. Pero yo creo que las mujeres tenemos que valorarnos y, como ya lo hemos mencionado, denunciar. Lo ideal y lo correcto es buscar protección en las leyes, en los organismos que pueden brindársela, en las organizaciones de mujeres, que trabajamos todos unidas por lograr la igualdad de verdad. Y la igualdad significa igualdad de derechos en todos los sentidos, y uno de esos es que se nos respete nuestra condición física y psicológica y nuestros derechos sin ninguna minusvalía en relación a los hombres. Entonces hay que denunciar, hay que armarse de valor, hay que tener fortaleza, hay que buscar la ayuda. Si usted va a un organismo público y no recibe la atención adecuada, acuda a una de estas organizaciones que acabamos de mencionar aquí y busquen ayuda, acompañamiento legal, porque muchas veces la falta de acceso a la justicia es también porque las mujeres no tienen los suficientes recursos a veces para pagar un abogado, o no saben cuáles son las pruebas que deben llevar en un momento determinado para que su caso continúe siendo investigado. Y cuando tienen el apoyo de estas organizaciones, que son completamente gratuitos, pues pueden mejor defender sus derechos, ¿no? Aquí escribe Sulvenis 10, tenemos una vecina que maltrata a su hija, la pone morada. En ese caso, ¿cómo procede? Porque la niña es menor de edad. Bueno, tiene que ir a la fiscalía, a una fiscalía de protección de niños, niñas y adolescentes, que también están situadas algunas allí mismo en la unidad de atención a la víctima en La Urdaneta y en Parque Central, y denunciar a esta madre que está violentando. Es más, la LOGNA dice que será sancionado aquel vecino o aquella persona que tenga conocimiento que un niño o niña está siendo maltratado, si no acude a denunciar esta situación, ¿no? Que pone en riesgo la vida de los niños. ¿Qué pasa cuando los hijos maltratan a su madre? ¿Ahí aplica violencia de género? Sí, aplica doctora? violencia de género. Ya les dije que la violencia puede ser en el contexto de pareja, en el contexto de familia, de los padres. Hay violencia también de padres hacia hijos por honor. Acuérdate que hay casos que por defender el honor o la dignidad de una hija la han matado, según las diversas religiones que tengan mucha... Aquí en Venezuela ocurre, porque aquí en Venezuela existe también todo tipo de religiones que han matado a sus hijas por honor, por defender el honor. Hay casos. Puede ser un hijo
que tenga problemas mentales o que sean drogadictos o que sean violentos, han golpeado a su madre, es violencia contra la mujer y muy grave porque tiene agravantes por ser del vínculo familiar. Gracias a la doctora María Cristina Parra, abogada de @Voces Vitales de Venezuela, es la cuenta de la organización, @Voces Vitales de Venezuela. Y si usted quiere escribir su caso, alguna asesoría por parte de Voces Vitales o de la doctora, vocesvitalesgerencia@gmail.com es la cuenta en el correo electrónico.